Este video forma parte de la serie que hemos preparado para el desarrollo y explicación de temas incluidos en la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos para la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN Córdoba. En particular, este video es el primero dedicado a la explicación de cuestiones que tienen que ver con la ficha número 24 que hemos preparado como material de estudio para los estudiantes inscritos en esta materia. La ficha 24 en particular no agrega temas nuevos a nivel conceptual o a nivel teórico y está orientada al planteo, al análisis, al estudio de problemas y aplicaciones prácticas o casos de estudio orientadas a técnicas para combinar el uso de archivos y vectores de registros. Hasta aquí hemos trabajado con registros almacenados en arreglos unidimensionales y hemos desarrollado una serie de aplicaciones prácticas para manejar esa estructura de datos. Pero a partir de aquí incorporaremos también el uso de archivos de registros de forma tal que esos datos que están almacenados en un vector de registros puedan almacenarse en un dispositivo externo y no perderse cuando el programa termine. Esas técnicas son elementales, son básicas y una vez aprendidas se aplican de manera repetida. Pero en esta ficha, la número 24, estamos presentando algunos problemas en los que orientamos al uso y aplicación de esas técnicas. En realidad la única novedad conceptual, si se quiere práctica, que aparece en esta ficha en particular, es un algoritmo para insertar o agregar elementos en un arreglo, en nuestro caso un arreglo de registros, pero la técnica en general tenga lo que tenga ese vector, pero de forma que ese vector, ese arreglo, se mantenga ordenado en todo momento. En lugar de tomar un dato y agregarlo al final del arreglo con el método append, como tradicionalmente hemos hecho, por ejemplo, lo que vamos a proponer aquí es una técnica que permite, dado un vector que se supone que ya está ordenado, incorporar nuevos elementos a ese vector, pero de forma tal que cada elemento que ingresa se ingresa en el lugar correcto para que el arreglo permanezca ordenado, para que el arreglo no pierda el orden. Ese algoritmo que vamos a llamar algoritmo de inserción ordenada es la idea más novedosa que va a surgir como consecuencia de la aplicación de las técnicas que aparecen en esta ficha. Esta presentación en particular, este video en particular, se basa en el desarrollo de un programa que está tomado de los enunciados que están presentes en la ficha 24. La ficha 24 simplemente expone dos o tres enunciados de problemas y casos de estudio y en la ficha se explica cómo resolver esos problemas, esos casos y la forma que tiene el programa con el cual se resolvió ese problema. Por razones de brevedad, nosotros en estos videos vamos a exponer uno de los problemas que figuran en la ficha 24, justamente con la intención de explicar el algoritmo de inserción ordenada, y el resto de los problemas que aparecen en la ficha se dejan para estudio por parte de los alumnos. El problema que hemos seleccionado para exponer en este video tiene un enunciado que, insisto, está tomado de la propia ficha 24. El enunciado se expone brevemente aquí. Se nos pide plantear un programa completo para gestionar los datos de los pacientes de un consultorio médico. Por cada paciente se pide almacenar o registrar su número de historia clínica, un número entero, el nombre del paciente, una cadena, otro número entero que indique la cantidad de días que hace que ese paciente
la cantidad de días que transcurrieron desde la última visita que ese paciente hizo al consultorio. Digamos, es eh, una forma curiosa de presentar una fecha en este programa en particular. Y un número también, otro dato que hay que guardar, es un código o un número entero que indique de alguna manera cuál es la enfermedad o el problema o la dolencia que ese paciente acuse y por el cual viene al consultorio. Para simplificar, estamos suponiendo que se tratará de un código entre 0 y 9 para indicar de manera rápida y de manera simple cuál es el tipo de problema que esa persona tiene que lo trae al consultorio. 0, le duele la cabeza; 1, tiene fiebre; 2, se lastimó; en fin, lo que fuere, no importa, ¿sí? Lo representamos con distintos códigos, en este caso entre 0 y 9, para no hacer demasiado larga la amplitud de combinaciones para este valor, que no es lo que importa en este caso, en este problema. Los datos deben cargarse y almacenarse inicialmente en un arreglo de registros, en un vector de registros, a razón de un registro por paciente. Pero el arreglo, el vector, debe mantenerse ordenado en todo momento, de menor a mayor, de acuerdo al valor del número de historia clínica de los pacientes. O sea, cada registro que se guarda en el vector tiene varios campos y el ordenamiento podría hacerse por cualquiera de esos campos. Pero lo que estamos sugiriendo aquí es que se mantenga el orden por número de historia clínica, de menor a mayor. Y luego el programa tiene que incluir un menú con algunas opciones que son varias, solo que en esta placa entraron dos, ya muestro las que faltan. La primera opción sería: cargue el arreglo con los registros pedidos, pero obviamente esa opción tiene que respetar lo que está indicado en el párrafo anterior en rojo: mantener en todo momento el orden de menor a mayor por historia clínica. No cargue el registro y lo agregue al final, sino que cargue el registro, vea en qué lugar del arreglo hay que ponerlo para que el arreglo se mantenga ordenado y guárdelo en ese lugar, no en cualquier parte. Siguiente opción: cargue por teclado un número D y muestre los datos de los pacientes que hayan asistido al consultorio por última vez en un periodo de D días o más. O sea, muestre todos los pacientes cuya fecha de última visita sea mayor a D. Eso es lo que básicamente estamos diciendo aquí. 3. Determinar si existe un paciente cuyo número de historia clínica sea igual a X. Si existe, muestre sus datos; si no, avise que no existe. 4. Muestre todos los datos del arreglo. 5. Grabe todos los datos del arreglo en un archivo. El archivo debe ser creado si no existía y todo dato que hubiese contenido debe ser eliminado si ya existía. 6. Muestre el archivo generado en el punto anterior. Y 7, 7 y 8, las dos últimas. 7, utilizando el archivo del punto 5, cree otro arreglo, otro vector, con los registros de los pacientes cuyo código de enfermedad sea 8 o 9, y 8 muestre el arreglo que acaba de crear en el punto 7. Este es un enunciado de un caso de análisis de un problema típico para combinar o practicar la combinación de estructuras entre arreglos de registros y archivos. La ida y la vuelta entre un arreglo de registros y un archivo es uno de los objetivos que tiene un problema como este. Solo que en este caso se presenta además la curiosidad del algoritmo de inserción ordenada en el vector. La técnica para insertar un dato en un arreglo y mantener a ese arreglo ordenado en todo momento puede basarse en distintas ideas y en distintas aproximaciones. El primer enfoque que vamos a utilizar se conoce como inserción ordenada con búsqueda secuencial. Pero para explicar esta idea, esta primera aproximación, nos vamos a basar en unos gráficos que a continuación voy a mostrar,
cortando brevemente esta presentación para mostrar en pantalla partida el gráfico al que me refiero. La idea es que obviamente inicialmente partimos de un arreglo P que si todavía no hemos insertado ningún elemento en el vector estará obviamente vacío. Y si el arreglo inicialmente está vacío, cualquier dato que venga será el primero que se inserte y en rigor no hay muchas opciones. El primero que se inserte tiene que ir a parar a la casilla 0 de ese arreglo y obviamente si tiene un elemento solo ese arreglo está ordenado. No es un problema la inserción del primer elemento porque no hay opciones en cuanto al orden en donde colocarlo. El tema es que una vez que, que se continúa con el proceso de carga, irán apareciendo nuevos datos y el desafío es hacer que a medida que los datos vayan llegando, en lugar de almacenarlos al final del arreglo, por ejemplo, invocando el método append por orden de llegada, analicemos el arreglo y veamos en qué lugar del arreglo debería insertarse el nuevo dato que viene para que siempre el arreglo permanezca ordenado. Si el arreglo no tenía ningún dato y aparece este 6 para ser agregado, obviamente el 6 irá a parar a la casilla 0. Pero ¿cómo debo proceder? Si ahora viene para insertarse, por ejemplo, un 4, como el 4 es menor que el 4 no debería ir a la casilla 1 detrás del 6. El 4 debería ir a la casilla 1, el 4 debería ir a la casilla 0 y el 6 correrse a la casilla 1 para que el arreglo se mantenga ordenado. Si el arreglo contiene un 4 y un 6 en ese orden y ahora aparece un 8, el 8 debería ir a la derecha del 6 y no adelante del 4 ni entre el 4 y el 6. Si el arreglo ya contiene el 4, el 6 y el 8 y aparece un 3, el 3 tiene que ir adelante y así sucesivamente tenemos que proceder. El arreglo siempre se mantiene ordenado porque a medida que van llegando los datos, exploramos el arreglo, determinamos en qué lugar debería ser almacenado el nuevo dato para que el orden se mantenga y en ese lugar agregamos el valor. En ese sentido, un primer algoritmo que podemos plantear no es muy largo ni muy complicado de entender. Está manifestado en esta función que hemos llamado addInOrder, que aplica para encontrar el lugar en el que debe ser insertado el nuevo dato una búsqueda secuencial, que ya discutiremos. La idea básica del algoritmo que vamos a ver con más detalle ahora es la siguiente. Supongamos que después de haber realizado 6 inserciones, nuestro arreglo P contiene los datos que se ven aquí. Para simplificar, estoy suponiendo que el arreglo contiene solamente números, pero en la práctica del caso de análisis que estamos analizando, se supone que lo que vamos a guardar realmente son registros. Registros que tienen varios campos. El número de historia clínica, el nombre, el código de problema, la fecha de la última visita, etc. Podemos asumir que estos números que estoy mostrando en este momento en el vector son los números de historia clínica para hacer más sencillo el gráfico, pero no cambia la idea del algoritmo el hecho de suponer que hay solo números o que habrá registros. La idea es la siguiente. Supongamos que este vector fue generado sistemáticamente aplicando este algoritmo. Por lo tanto, su contenido está ordenado y estará siempre ordenado de menor a mayor. Y supongamos que ahora aparece para ser agregado en el vector el número 5 o el paciente cuyo número de historia clínica es 5. Un rápido vistazo, un rápido análisis nos muestra con claridad que si yo quiero que el arreglo que está ordenado se mantenga ordenado cuando inserte el 5, entonces ese 5 no puede ir en cualquier parte. No puedo simplemente hacer un append y guardar el 5 al final o agregar el 5 adelante o donde yo quiera sin fijarme. Hay un único lugar en donde este 5 puede ir, que si uno mira bien este vector es entre el 4 y el 6.
Es decir, de algún modo hay que abrir lugar entre la casilla 2 y la casilla 3, hacer que todos los valores desde la casilla 3 en adelante se corran a la derecha y entre la 2 y la 3 agregar el 5. En otras palabras, el 5 es el que debería pasar a quedar en la casilla 3, el 6 debería correrse hacia la derecha a la casilla 4, el 8 debería correrse a la casilla 5 y el 9 debería correrse a la derecha a una casilla 6 que en este momento en el vector no existe. Simplemente hay que insertar el 5 entre dos casillas que ya están, pero para eso, a partir de la casilla 3 en adelante, todas tienen que correrse a la derecha. El índice de la casilla que contiene el 6, en este caso, es el índice que debería tener el 5 en el vector. Fíjense que el 5 no tiene que quedar en la casilla 2, porque si al 5 lo pongo en la 2, el 4 es el que se corre a la derecha y el arreglo quedaría desordenado. Entonces, el tema aquí es que para insertar este 5 tenemos que hacer un recorrido del vector y buscar lo que se conoce como el índice del punto de inserción o simplemente el punto de inserción. Y para identificar el punto donde el 5 debería estar, observen que la idea es bastante directa. Lo que tenemos que hacer es entrar al arreglo y buscar la primera casilla del arreglo que contenga un número que sea más grande que el que queremos insertar. Si entro al arreglo por la casilla 0 y veo que la casilla 0 contiene un 1, el 5 no puede ir en la casilla 0 y desplazar el 1 a la derecha, porque el arreglo quedaría desordenado. Tengo que encontrar la primera casilla que se puede desplazar a la derecha, dejando lugar al 5 y manteniendo el arreglo ordenado. Por definición, esa casilla es la primera que contiene a un número más grande que el 5. Entonces tendría que entrar al arreglo desde la casilla 0 y fijarme, ¿el número que está ahí en la 0 es mayor que el 5? No. Por lo tanto, voy a la que sigue. ¿El número que está en la casilla 1, el 3, es más grande que el 5? No. Entonces me voy a la casilla 2. En la casilla 2, el número almacenado, 4, ¿es mayor que 5? No. Por lo tanto, tampoco me detengo ahí y voy a la que sigue. Cuando llego a la casilla 3, el valor contenido en la casilla 3 es mayor que el 5. Y como el arreglo está ordenado de menor a mayor, en forma transitiva los que siguen, el 8, el 9, etc., son todos mayores que el 5. Por lo tanto, si empecé de izquierda a derecha, el 6 es el primer número más grande que el 5 que acabo de encontrar. Y ahí debo detenerme. Y al encontrar esa primera casilla que contiene un número mayor al que quiero insertar, se dice que encontré el punto de inserción en el cual debe ir el número 5. El punto de inserción es la casilla 3, la casilla que contiene al primer valor más grande que el que quiero insertar. Vamos a ver que un caso particular es que haya números iguales, pero no cambia la idea del algoritmo. Encontrado el punto de inserción, es decir, el punto de inserción es 3, el índice de la casilla donde debo insertar el 5 es 3, ¿qué tengo que hacer ahí? Correr hacia la derecha todos los valores, incluido el que ahora está en la casilla 3, que aparezca lugar para colocar el 5 en donde ahora está el 3 y que los demás se corran a la derecha hacia las casillas que siguen. Bueno, eso es lo que hace esta pequeña función que vemos aquí. Y vamos a hacer un seguimiento rápido para que entendamos cómo funciona. La función add in order toma como parámetro el vector p, que se supone que ya está creado. El vector puede entrar, si es la primera vez que llamo a esta función, vacío, como se ve ahí arriba, o puede entrar conteniendo ya algunos datos o algunos registros. Y además le mando como segundo parámetro el registro que quiero agregar en el vector. O sea, asuman que este registro contiene el campo historia clínica, que es el que estoy utilizando acá, más el nombre, más el código de problema, más la fecha de la última visita de este paciente. O sea, esos campos se supone que esta variable paciente los tiene.
y yo quiero mantener el orden por historia clínica. Bueno, como tenemos que hacer un recorrido secuencial, tengo que empezar en la casilla 0 y avanzar hacia el final, necesito saber de qué tamaño es el vector. Cosa que hacemos con esa línea en la que tomamos la longitud del vector. Si el vector es el que tenemos en este momento mostrado en el gráfico, n, la cantidad de casilleros que el vector tiene, será igual a 6. Tengo 6 casillas en este momento. Inicialmente, la idea es guardar en la variable pos el índice de la casilla en la que tengo que insertar el 5. ¿Sí? Digamos, la variable pos es la variable en la que debo guardar el índice del punto de inserción. Todavía no empezó la búsqueda y por default estamos guardando en la variable pos el valor n. Recuerden que si este es el vector, n vale 6. Pos valiendo n, pos valiendo 6, si hago el for, hago la búsqueda y el valor de pos no cambia, cuando el ciclo corte, pos va a quedar valiendo 6, lo cual será útil si, por ejemplo, el número que queremos insertar es más grande que todos los valores que están en el arreglo. Pero ya volveremos sobre ese caso puntual. Por ahora, la importancia de esta línea que estoy remarcando en negro la dejamos para ser explicada después. Suponiendo que queremos insertar el 5, ponemos este for para recorrer el vector empezando en la casilla 0 y hacer lo que expliqué recién. Observen la pregunta. En cada vuelta preguntamos si el número de historia clínica del paciente que está entrando como parámetro, el 5 en nuestro caso, es más chico que el número de historia clínica del paciente que está en la casilla número I que estoy mirando. Si I vale 0, entonces P sub I es P sub 0 y eso me pone en la primera casilla. Y ahí tomo el número de historia clínica del paciente que se encuentra allí. Si comparamos el número de historia clínica del que está entrando, que es 5, con el número de historia clínica que está ahora en la casilla 0, claramente la respuesta a esta pregunta es falso. 5 es menor que 1, la respuesta es no. Por lo tanto, al contestar que no, digamos, el proceso de búsqueda del punto de inserción no puede detenerse aquí. La casilla que estoy mirando contiene un número que es más chico que el que yo estoy queriendo insertar. Y si el número es más chico, la búsqueda del punto de inserción debe continuar. Eso es lo que estoy preguntando acá, ¿no? Si el número del paciente que estoy mirando se mantiene menor que el que quiero insertar, continúa el ciclo. Solo cuando encuentre un número que sea más grande que el que quiero insertar, contestaremos que sí a esta pregunta y detendremos la búsqueda. Pero mientras conteste que no, el número que estoy mirando en el casillero es menor que el que quiero insertar y por lo tanto la búsqueda debe continuar. Como el 1 es menor que el 5, acá contestamos falso y volvemos al for. En la siguiente vuelta la variable i pasa a valer 1, pero con i valiendo 1, el 3 que tenemos en este casillero sigue siendo menor que el 5, que es el que quiero insertar. Por lo tanto, a este if volvemos a contestar falso, ¿sí? El número 5 es menor que el número 3, la respuesta es no, ¿sí? El 3 es menor que el 5, por lo tanto continúe. Cuando continúo, la variable i toma el valor 2, estamos mirando el 4, 4 es menor que 5, la respuesta es sí, o sea, el valor 5 es menor que el 4 que tengo allí, respuesta no, continúe, ¿sí? Si este número se mantiene siempre más grande que el que estoy mirando, este if siempre es falso y el ciclo continúa. Con i valiendo 2, acá volvemos a contestar falso y volvemos al for. En este momento la variable i toma el valor 3, que es el índice del 6, y acá se produce el esperado corte. Cuando preguntamos si 5, el número de historia clínica del que quiero insertar, es más chico que el que estoy mirando en la casilla número 3, estoy comparando si 5 es menor que 6, la respuesta es verdadera. Si 5 es menor que 6,
Si el paciente que quiero insertar tiene un número de historia clínica más chico que el que se encuentra en la casilla 3 que estoy mirando, me detengo porque acabo de encontrar la primera casilla que contiene un número de historia clínica más grande que el que estoy queriendo insertar. Me detengo ahí. Ya sé que los que siguen van a ser todos mayores que el 5, pero los que siguen no me importan. Lo que me importa es el primero que tenga un número más grande. Si esto es verdadero, en la primera casilla en la que esto me dé verdadero, observen, cambio el valor de la variable pos, que hasta ahora valía n, y lo cambio por el valor que en este momento tiene la variable i, que es 3. Este break corta el ciclo, y al cortar el ciclo, el proceso de recorrido del vector se detiene. En la casilla 3 se va a detener, la 4 y la 5 no las vamos a mirar, y se detiene el proceso. Y ahora observen, cuando el for se detiene, la variable pos sale del ciclo, en este caso valiendo 3. Es decir, la variable pos contiene el índice de la casilla en la que debería estar el 5. Y lo que tenemos que hacer ahora es mover hacia la derecha todos los casilleros, empezando por el que está en la propia casilla 3, y a abrir lugar para que entre la casilla, después de la casilla 2, aparezca lugar para meter el 5. Pero se tiene que correr a la derecha el 6 y todos los que están a la derecha. Bueno, eso, si recuerdan, es lo que hace esta instrucción. Cuando entramos a un arreglo y utilizamos un corte de índices en el cual, el primer índice es igual al segundo, lo que estamos diciendo es, quiero exactamente en la posición indicada por pos, en la posición 3, abrir lugar. Quiero que desde la posición indicada por pos, la 3, hacia la derecha se corran todos una casilla. El que está en la 3 tiene que pasar a la 4, el que está en la 4 tiene que pasar a la 5 y así. Y la casilla 3 me la tienen que dejar libre para que yo pueda insertar en ese lugar una lista con un solo elemento que contiene al paciente con número de historia clínica 5. Esta línea, si pos vale 3, va a lograr en el gráfico que estamos mostrando allá arriba el siguiente efecto. Empezando en la casilla que en este momento es la 3, la número 3, que es la que contiene el 6, y todas las casillas a la derecha de esa se van a desplazar hacia la derecha, todas esas casillitas, lo vamos a intentar hacer ahora gráficamente, todas esas casillas se van a desplazar hacia la derecha en la forma en que estamos mostrando ahora, de forma que el que estaba en la casilla 3, que era el 6, pasa a la 4. El que estaba en la 4, que era el 8, pasa a la 5. Y el que estaba en la 5, que era el 9, pasaría a la 6, cuyo índice todavía no puse. El lugar que tenía la 3 quedó abierto. Y en ese lugar, esta instrucción estaría colocando la casilla que contiene al 5. ¿Sí? Aquí vamos a tratar de acomodarlo para que quede a la vista más cómodo. Esto quedaría una cosa así, y el 9 quedaría, como es de esperar, el 9 quedaría en la casilla número 6, que es lo que aquí intento recuperar. Esta instrucción, si pos sale del ciclo valiendo 3, provoca que el arreglo se abra en la forma que acabo de mostrar. El que estaba en la 3, que era el 6, pasó a la 4, el 8 que estaba en la 4 pasó a la 5, y el 9 que estaba en la 5 pasó a la 6, que no existía, pero ahora existe por efecto de esta inserción que acabamos de hacer. Y en la casilla 3, que originalmente estaba el 6, quedó el 5, que es el que intentamos insertar en este momento. Pues bien, eso sería todo. Solo tendríamos que contemplar qué es lo que pasa, qué es lo que justifica que el valor inicial de pos sea n antes de comenzar. Y eso se explica con facilidad. Supongamos que queremos agregar en este vector, voy a agregar un caso más, ¿sí? Supongamos que en ese mismo arreglo que quedó ahora, que tiene 7 casilleros numerados del 0 al 6,
Supongamos que queremos agregar allí el número 15. O sea, el arreglo tiene los números 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 y queremos agregar el 15 ahora en ese vector. Claramente el 15 es más grande que todos los números que están en este vector y si el 15 se va a agregar, debería agregarse en la casilla 7 que todavía no existe. Eso es lo que va a hacer este algoritmo. Cuando el programa arranca, acá estoy recibiendo el 15 como parámetro. Acá tomo el tamaño del vector que es 7. Ese 7 es el que está guardando en la variable post. 7, ¿de acuerdo? El for va a buscar el punto de inserción, pero obviamente no lo va a encontrar. Cuando pregunte si el 1 es menor que el 15, le va a decir que sí. Con i valiendo 1 va a preguntar si el 3 es menor que el 15, le va a decir que sí. Luego va a preguntar si el 4 es menor que el 15, la respuesta es sí. El 5 también, el 6 también, el 8 también y el 9 también. Cuando i valga 6, estaremos comparando este 9 con este 15. Y como el 9 es menor que el 15, aquí vuelve al for sin encontrar el punto de inserción, pero con i valiendo 6, vuelvo al for y el for termina porque ya no quedan casilleros en el vector. Si el número que queremos agregar o el objeto que queremos agregar es más grande que los que ya están, este for va a llegar al final sin encontrar ningún valor que haga verdadera esta pregunta. Por lo tanto, el valor de post no va a cambiar, va a quedar valiendo n, que en nuestro caso es 7, y el for va a terminar, pero no por efecto de este break, sino porque llegamos al final del vector sin encontrar a alguien que sea más grande que el que queremos insertar. Cuando el for corta, sin activarse este break, la variable post queda valiendo el número que le pusimos acá arriba, que es 7. Y esto lo hace con post valiendo 7. Ahora, si esta instrucción se aplica con post valiendo lo mismo que el tamaño del vector, 7, lo que hace esta instrucción es lo que todos esperamos, agregar en la casilla 7 el valor que ingresó como parámetro. Es decir, esto provocaría que efectivamente aparezca una nueva casilla ubicada al final del vector y en este caso esa casilla contendría al número 15. Voy a tener que hacerlo un poco más grande. Obviamente, para esa casilla aparecería también el índice 7. Quedaría en el lugar correcto. Es decir, el hecho de comenzar la función colocando el valor n en la variable post es una previsión por si el número que estamos queriendo insertar es más grande de entrada que todos los que se encuentran en el vector. Con post valiendo n, si este for corta sin haber encontrado el punto de inserción, el algoritmo funciona igual y agrega el paciente o el nuevo dato al final del vector. Y eso sería todo con relación a la explicación gráfica de cómo funciona el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda secuencial. Aquí, simplemente, en la placa que sigue, hacemos una explicación conceptual de lo que acabamos de mostrar. Se parte del arreglo inicialmente vacío, el mismo se recorre en forma secuencial para encontrar lo que designamos como el punto de inserción, es decir, el índice pos de la primera casilla del vector cuyo valor sea más grande o mayor al que se quiere insertar. Si se encuentra ese punto, se abre espacio en ese mismo lugar para agregar el nuevo dato, el nuevo registro, corriendo hacia la derecha a los que estaban a partir de pos, incluida pos. Y valores repetidos quedarán uno al lado del otro, como vamos a mostrar ahora, volviendo al ejemplo. Esta función es la que acabo de explicar. Como se puede ver en esta función, cuando se encuentra el punto de inserción es cuando se contesta que sí a esta pregunta. Contestar que sí significa que acabamos de encontrar la primera casilla que tiene un número de historia clínica que es más grande que el número de historia clínica del que queremos insertar. A la primera que encuentro, corto y guardo el índice y con este break cortamos.
Eso detecta el punto de inserción. Y esta última línea es la que hace la magia de abrir lugar en el arreglo para que el nuevo dato se incorpore en la casilla con el índice correcto. Este truco de utilizar un corte de índices con el índice repetido es lo que permite que el nuevo valor se agregue en la casilla indicada por esa variable pos que aparece repetida allí. Para explicar qué es lo que pasa cuando aparece un dato repetido, cortamos otra vez esta presentación y volvemos a la gráfica. Yo aquí agregué un caso más. Supongamos que tenemos este vector que en este momento tiene 8 casilleros porque ya insertamos el 5 y el 15, y en ese vector que está ordenado queremos agregar un registro más. Aquí tengo que cambiar, ahí debería decir 7 y aquí debería decir 8. Bueno, un detalle. En este vector queremos agregar el número 4, pero observemos que el 4 ya está en el vector. ¿Qué va a hacer esta función? Bueno, cuando aparece el 4, ¿sí? Al chequear si este número 1 es más chico que aquel, le dice que sí, continúa. Con i valiendo 1, este 3 sigue siendo más chico que el 4 y continúa. Y con i valiendo 2, llegamos a una casilla que tiene exactamente el mismo número que quiero insertar. La lógica de la pregunta es la siguiente. Estamos intentando encontrar una casilla cuyo valor sea más grande que el que queremos insertar. Y eso es lo que estamos preguntando acá. En la casilla número 2, con i valiendo 2, el número de historia clínica 4 es más grande que el número de historia clínica que queremos insertar. 4 es más grande que 4, eso es lo que estamos preguntando ahí. Si eso es cierto, encontré el punto de inserción y ahí tengo que cortar. Pero en este caso, como 4 es igual a 4, la respuesta es falsa. No es 4 más grande que 4. Por lo tanto, acá contesta que no cuando i es 2 y vuelve al for. Cuando volvemos al for, la variable i pasa a valer 3, que es el índice del 5. Y ahora vamos de vuelta. El número que está en la casilla 3, 5, ¿es más grande que el número que queremos insertar? 4. La respuesta es sí. 5 es más grande que 4 y 5 es el que está en el vector. Si eso es cierto, 3 es el índice de la casilla que contiene al primer número que es más grande que el que yo quiero insertar. Contesta que sí a esta pregunta, lo cual, como dijimos, significa que encontramos el punto de inserción, guardamos en pos el índice de esa casilla que es 3 y corta el ciclo. Pero cuando salimos del for, la variable pos vale 3. Y si pos vale 3, desde la casilla 3, incluida ella, en adelante se corren todas hacia la derecha, haciendo que el 5 pase a la casilla 4, el 6 a la 5, el 8 a la 6, el 9 a la 7 y así sucesivamente, dejando lugar libre en la casilla 3 para que en la casilla 3 se inserte este 4, que es el que quiero agregar ahora. No lo vamos a hacer en la gráfica porque ya queda evidente lo que va a ocurrir. Si este 4 se va a agregar en la casilla 3 y todos los que estaban desde la 3 en adelante se corren a la derecha, significará que el nuevo 4 quedará en la casilla 3 y en la casilla 2 quedará el otro 4 que ya estaba en el vector y los dos van a quedar juntos, uno al lado del otro. La función simplemente recorre con la misma premisa todas las veces. Pare en la primera casilla que sea mayor al que quiere buscar. Como en este caso había uno repetido, al repetido lo ignora porque no es mayor y sigue hasta la casilla que contiene al 5. Y ahí colocará al 4. En este caso el vector quedará, como hemos dicho, con los dos 4, uno al lado del otro, y la función trabaja correctamente como era de esperar.